Las clases sociales han existido desde la edad antigua, ya que éstas se originaron en Mesopotamia, en donde había un total de 4 clases sociales. En primer lugar, tenemos al rey, el cual gobernaba por encima de todos y era el más rico. En segundo lugar, tenemos a los sacerdotes, los mandos del ejército, los grandes mercaderes y los grandes propietarios. En tercer lugar, tenemos a la gente libre que no tenían tantos recursos, como pueden ser los campesinos, los ganaderos, los mercaderes y los artesanos. Y por último, estaban los esclavos. Esta manera de dividir a la población según su nivel económico y social se fue transmitiendo a otras culturas a lo largo del tiempo, hasta que ahora, en la actualidad, es aplicada en casi la totalidad de los países. Estratificar con base en las características de las viviendas y su entorno urbano o rural es una opción metodológica fundamentada en que el significante de vivienda y entorno expresa un modo socioeconómico de vida demostrable tomando en cuenta las excepciones que lo confirman. Esta opción fue constatada cuando, como resultado de las pruebas estadísticas de variables a considerar en los modelos, se encontró que las características físicas externas e internas de las viviendas, su entorno inmediato y su contexto habitacional y funcional tienen habitaciones significativas con las condiciones socioeconómicas de los usuarios de servicios públicos domiciliarios de dichas viviendas. Y esto lo ha registrado la historia en análisis antropológicos, sociológicos, psicológicos y arquitectónicos. La vivienda no es ni ha sido un simple modo de albergar, es un modo de habitar y tal como existe que tenga posibilidades de adaptación personalizadas según las distintas formas de vida, históricas y culturales, de sus ocupantes. La vivienda es un medio físico que más allá de tener una significación fisiológica, tiene sentido psicológico y social histórico referido a la estética y conforme a diversas razones económicas y de posición social. Las clases sociales influyen gravemente en la sociedad por la discriminación, debido a la gran distancia que pueden haber entre estas o la falta de oportunidades laborales o educación en los casos más desfavorecidos. Pero no solo son principalmente consecuencias negativas, ya que, conociendo las diferentes clases sociales, nosotros, como ciudadanos, podemos ayudar a las clases inferiores con recursos económicos o alimenticios. Otro factor positivo es la adaptación de la tarifa del transporte público, ya que el gobierno ajusta el precio para que pueda ser asequible para todos los estratos igualitariamente. En Colombia hay 5 clases sociales. En primer lugar, tenemos la clase baja. Las personas pertenecientes a esta clase cuentan con muy pocos recursos económicos, por lo tanto no pueden comprar bienes y tampoco pueden conseguir una muy buena educación. Por lo general, son más propensos al consumo de sustancias psicoactivas y a la actividad criminal. Después, tenemos a la clase media baja. En esta clase se encuentran las personas con un nivel económico ligeramente menor al de la clase media, pero con una mayor capacidad de obtener bienes y una buena educación que la clase baja. Después tenemos la clase media. Esta clase es un punto medio entre la clase alta y la clase baja. Cuenta con suficientes recursos económicos para tener una buena vida y una buena educación. La clase media alta. Esta clase tiene unos recursos económicos ligeramente mayores a los de la clase media, pero son menores que los de la clase alta. Y por último tenemos la clase alta. Esta clase es poco abundante y son los que tienen la mayor cantidad de recursos económicos, por lo que tienen una gran cantidad de bienes y una educación excepcionalmente buena. Las clases sociales se crearon debido a los diferentes criterios de clasificación que se pueden identificar en la sociedad, como la ocupación e ingreso, riqueza y estatus, poder social
económico o político. Todo eso fue creado para saber datos sobre ellos e intentar mejorar la vida de algunos en los casos más desfavorecidos. Clasismo es el prejuicio y discriminación basados en la pertenencia o no a determinadas clases sociales. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. Por lo general, un clasista asume su pertenencia a una u otra clase y obra en consecuencia para beneficiar los intereses de quienes son de su misma clase y en prejuicio de quienes no pertenecen a ella. La discriminación clasista es posible debido a que se asume que la sociedad está separada en clases sociales. De la discriminación clasista son víctimas quienes ocupan una determinada clase social, clase baja, media o alta. El clasismo es un fenómeno heredero del racismo. El origen de la discriminación no se basa en este caso en condiciones étnicas, sino en la pertenencia a diferentes clases sociales, debido a las condiciones socioeconómicas del individuo o grupo social. El sistema se agrava cuando la estratificación de las clases sociales coincide con determinadas etnias, produciéndose un solapamiento de sentimientos discriminatorios, racistas y clasistas. Ahora les mostraremos cómo el gobierno ayuda a las clases más bajas y más necesitadas. Algunos claros ejemplos de esto son: el gobierno reduce la cantidad de impuestos que éstas pagan, ofrece una educación gratuita porque es necesaria para las personas con bajos recursos, ofrece comida en comedores comunitarios y también facilita la vivienda reduciendo su precio para las personas de las clases más necesitadas y afectadas. Los ciudadanos deberían exigirle al gobierno mejorar la calidad de vida de las clases más bajas, ayudándolos a tener acceso a una educación de mejor calidad y a más oportunidades sociales. Hay que colaborar con algunas instituciones que reciben objetos u ropa usada para donárselo a las personas más necesitadas. Y como último, ayudar a evitar que se discriminen las personas de clase baja debido a su condición social. Bueno, si bien, como comentaba anteriormente en alguna pregunta que me hacían, eh, en el tema de los estratos sociales, de cuántos había en Colombia, o cuántos creía yo que había en Colombia, realmente los estratos sociales en Colombia se crearon precisamente para tratar de mirar el tema de los servicios públicos, es decir, para subvencionar a los estratos 1, 2 y 3, que son estratos bajo, bajo, bajo y medio bajo, y que los estratos 5 y 6, que se llaman alto y medio alto, pudiesen aportar, hacer aportaciones a esos estratos. La clasificación socioeconómica de las clases sociales en Colombia ha dado pie como intérprete para la estratificación de las personas. La Ley 142 de 1944 establece que el régimen de los servicios públicos domiciliarios define la estratificación socioeconómica como la clasificación de los inmuebles residenciales del municipio. En su artículo 103, esta ley explica que la unidad espacial de estratificación es el área dotada de características homogéneas de conformidad con los factores de estratificación. Para el DANE, que es el Departamento de Estadística Nacional, la estratificación ha generado conciencia e importancia que socialmente tiene el reconocimiento que ha generado en Colombia usuarios que requieren la contribución de otros para tener acceso a los servicios básicos. Sin embargo, la ONU en Colombia dice que este sistema ha generado una arraigada forma de estigmatización social. Es común el uso de comentarios los cuales puedan indignar a las personas de clase baja o de la misma clase alta,
para indicar circunstancias sociales de un individuo, según esta definición que recuerda más de cerca el concepto inmutable de casta que el de clase social. Bueno, ante todo, tenemos que trabajar todos unidos por rechazar cualquier tipo de discriminación. Toda. No puede existir en este mundo algún tipo de discriminación por raza, por religión, por estrato, por cualquier tipo de situación, ¿no? Por forma de pensar. En Colombia me ha causado mucha curiosidad leer en algunas partes o ver en la calle cómo se están utilizando los estratos sociales para discriminar socialmente a las personas. Un caso es que le digas a alguien usa zapatos estrato 1. ¿Qué son zapatos estrato 1? ¿Qué es ropa estrato 1? ¿Qué es vestirse estrato 1? Realmente estamos, como te digo, logrando una involución de la sociedad. Estamos aumentando la brecha existente entre las personas de esta sociedad, de estratos bajos, de estratos altos, precisamente por el tema de estratificar, ¿cierto? Ya no nos basta ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 estratos sociales. Imagínense usted a lo que hemos llegado en esta sociedad. Claro que rechazo cualquier tipo de discriminación y sobre todo si existe la discriminación a nivel de clasismo en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo. Pero eso es logrado precisamente por ese tema de las clases sociales. Por eso, en vez de estar trabajando los gobiernos en disminuir, creo que hay algunas sociedades que sí lo están haciendo, unas sociedades muy civilizadas, ¿no? Que trabajan mucho en eso, logrando dar una educación de calidad a sus habitantes. Por lo tanto, la única forma de luchar con este flagelo de discriminación es la educación. Y lo que decía anteriormente es que no se trata solamente de una educación del conocimiento, se trata de una educación como ser humano. ¿Y qué es una educación como ser humano? El respeto. Creo que tenemos que respetar desde cualquier punto de vista a las personas que piensen, que hagan o que actúen de manera diferente. No significa que tú tengas la razón o lo que tú hagas es lo que está bien. Eso es una situación que tenemos que cambiar. Y por otro lado, pues la educación cívica, que creo que hemos perdido con el tiempo y es lo que nos está llevando a esa gran brecha que existe y que se ha logrado con el tiempo en estos últimos años en nuestra sociedad. Entonces tenemos que cambiar eso. Este proyecto nos ayuda a comprender la sociedad y también salir de nuestra burbuja para comprender que las clases sociales más bajas tienen más necesidades que nosotros. Las ayudas que aporta el gobierno frente a la discriminación entre las clases sociales en Colombia son muy escasas e ineficaces, debido a que, aunque intenten resolver el problema, no lo hacen con la contundencia necesaria. Como explicamos en puntos anteriores, las clases sociales bajas son las que se ven más afectadas por la discriminación social y económica. Para solucionar este problema, en primer lugar, debemos tratar a todas las personas como iguales. También hay que donar ropa u otros objetos a organizaciones que se la dan a las personas más necesitadas. También hay que colaborar con algunas instituciones beneficiosas para la sociedad, como lo es la de Techo. Nosotros escogimos este tema debido a que este es un problema que se puede ver en la vida diaria. Es un problema cotidiano que se ve en todas partes del mundo. Además, queríamos investigar y buscar posibles soluciones de cómo resolver o aunque sea minimizar los efectos que tienen este problema sobre la sociedad. Además, si analizamos cada problema y buscamos posibles soluciones, probablemente logremos que Colombia se vuelva en un mejor país en el futuro próximo.